Lo último es esto, antes de hacer la decisión de rechazar al Señor como su único y suficiente Salvador, piénsalo bien. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El pecado es cuando quebrantamos la ley de Dios. Como por ejemplo, la Biblia dice, no dirás falso testimonio, que es el mentir. Pero yo he mentido. ¿Ustedes han mentido también? Amén. Claro que sí. Y si dicen que no, ya mintieron. Amén. ¿Verdad? Todos somos pecadores. La Biblia dice, todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni hay uno, dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Sí, pero yo hago el bien. La Biblia dice, ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que aunque estamos haciendo el bien, la Biblia dice que todavía estamos pecando. Somos pecadores. Pero no solamente eso, Dios dice que hay una consecuencia sobre el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora, cuando nosotros pensamos acerca de la muerte, pensamos en una muerte física que todos vamos a experimentar. Nadie se va a escapar de la muerte física. Pero cuando la Biblia habla acerca de la muerte, está hablando acerca de un lugar que se llama el infierno. El infierno sí existe. Más de eso, la Biblia dice en Apocalipsis 20, capítulo 14, dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, Dios dice en el día del juicio, el día que usted muera, va a ser lanzado al lago de fuego. Después nos da la lista de personas que van a ir al infierno en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los temerosos y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que dice que los que asesinan merecen el infierno, los hechiceros, los idólatras, pero ¿sabe qué? Antes que usted diga, bueno, yo no soy ninguna de esas cosas. Ahí dice, hasta los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso incluye a todos, todo el mundo. Porque no hay ninguna persona en este mundo que no ha dicho una mentira. Y sí, pero sí, yo he mentido en el pasado, pero ya no miento. Usted es mentiroso. Ya acaba de mentir otra vez. Así que ya usted ya está en esa categoría. Todos merecemos el infierno por nuestros pecados. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama a nosotros. Y si Él nos ama a nosotros, Él no quiere que nosotros vayamos al infierno. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que hace 2000 años, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios en la carne, pero es el Hijo de Dios. Vino a este mundo, la Biblia dice que fue nacido de una virgen, vivió una vida perfecta, sin pecado, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y la Biblia dice que hizo muchos milagros, predicó la palabra de Dios, y últimamente los judíos lo arrestaron, lo azotaron, le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espinas en su cabeza. ¿Y qué le hicieron? Lo crucificaron. Pero aunque la Biblia dice que lo crucificaron a Él, la Biblia también nos dice que Él mismo se dio la vida por nosotros. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no me tiene que responder, pero ¿usted cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados? La Biblia dice que cuando Él estaba colgado ahí en la cruz, que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo. Ahora, ponga atención a este punto porque es muy importante. Él tomó los pecados de todo el mundo y se lo voy a personalizar a usted. Él tomó los pecados de usted que usted ha cometido en el pasado, los que está cometiendo hoy en día y los pecados que usted va a cometer un día también, en el futuro. Él pagó por todo. Los pecados más pequeños como la mentira, hasta los pecados más grandes como el homicida. Todo lo pagó cuando Él murió en la cruz. Después su alma se fue al infierno por 3 días y 3 noches. Dice, ¿por qué? Porque si usted va a pagar por sus pecados, ¿a dónde iría su alma? Al infierno.
Por esa razón, Él fue al infierno para pagar por sus pecados. ¿Y qué sucedió el tercer día? Resucitó de los muertos para justificarnos a nosotros delante de Dios. Ahora, si usted cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados y usted cree que Él resucitó de los muertos, pero sabemos que no todos van a ir al cielo, ¿qué da diferencia? La diferencia es esto. Muchos creen que uno tiene que hacer algo para ser salvo. Cuando digo hacer algo, decimos obras, guardar los mandamientos, bautizarse, hacer la voluntad de Dios. No se tiene que hacer ninguna de esas cosas para ser salvo. Y se lo voy a explicar por qué. La Biblia dice en Romanos 6:23, termina de decir, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa un don? Es un regalo. Pero Dios dice que el regalo se llama la vida eterna, y esa vida eterna solo se encuentra en el Señor Jesucristo. No se encuentra en el bautismo, no se encuentra en guardar los mandamientos, no se encuentra en hacer buenas obras, solamente se encuentra en una persona que se llama el Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo se mira eso? En Hechos capítulo 16, versículo 30, hay un hombre que le pidió al apóstol cómo él podía ser salvo. La Biblia dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Rescatado del infierno. Y ellos respondiendo, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, bautícese y serás salvo. Dice, haga la voluntad de Dios y será salvo. No. Dice, guarda los mandamientos y será salvo. Para de tomar, para de fumar, para de hacer las drogas y será salvo. No. Dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cuando la Biblia dice cree, no simplemente significa cree que Él existe, porque muchos creen que Él existe. Significa confiar solamente en Él para la salvación. Okay. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3 versículo 15, mas todos los que en Él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hay dos tipos en este mundo. Los que creen en Cristo tienen la vida eterna. Los que no creen en Cristo no van a ver la vida, sino que la ira de Dios, hablando del infierno, está sobre ellos. Cuando la Biblia dice cree, significa confiar. ¿Confiar en qué? Que la muerte, sepultura y resurrección es suficiente para salvarlo a usted. Ya no va a confiar en sus obras. No está diciendo, bueno, yo quiero limpiar mi vida porque yo quiero entrar en el reino de Dios. No. Dios dice, para entrar en el reino de Dios, solo se tiene que creer en el Señor Jesucristo. Creer que su muerte, sepultura y resurrección es suficiente para salvarlo. Y últimamente, después de creer en Cristo, la Biblia nos dice que no se puede perder la salvación. Muchos creen que sí se puede perder, pero la Biblia nos enseña, una vez salvo, siempre salvo. Y se lo voy a comprobar. En Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tres elementos. Dice, no es de vosotros. ¿Qué significa eso? No es de su esfuerzo. Usted no tiene que mantener su salvación, porque no es de vosotros. Más dice ahí, es don de Dios. Un don es un regalo. Si yo le digo Robinson, aquí te tengo un regalo. Gratuitamente, aquí está. Pero ¿me puedes lavar el carro? ¿Es un regalo? No, es un intercambio. O digamos que yo le digo, ok Robinson, aquí está un regalo gratis, pero tienes que venir a mi iglesia, te tienes que bautizar y tienes que ser fiel a las cosas de Dios, pero si no lo haces, te lo voy a quitar. ¿Es un regalo? Exacto. No es regalo. Gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que un regalo es algo que se da gratuitamente, es permanente y nunca se quita. Eso es un regalo. Oh, pero yo creo que uno todavía tiene que hacer las obras, uno tiene que guardar los mandamientos para ser salvo. Ok,
Romanos 3:28 dice esto. Concluimos pues. ¿Qué significa concluimos? La conclusión. Ya se terminó. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es la conclusión. Por eso sabemos que no podemos perder la salvación. Y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Más de eso, cada uno de nosotros hemos conocido una persona que nos prometió algo y no cumplió con su promesa, ¿verdad? ¿Qué le llamamos a esa persona? ¿Es un qué? ¿Cómo? Mentiroso. Porque prometió y no cumplió, ¿verdad? La Biblia nos dice en Tito capítulo 1 versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la salvación, ¿verdad? La cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice que le promete la vida eterna. Una pregunta muy difícil. ¿Cuándo termina la eternidad? Nunca. Así que una vida eterna nunca termina. Así que si Dios le da a usted la vida eterna, significa que usted nunca la va a perder. Y si usted dice que sí se va a perder, si usted anda en pecado, usted está diciendo que Dios es un mentiroso, porque Él prometió la vida eterna. Pero ¿qué si me desvío de los caminos de Dios y ya no voy a la iglesia y no hago ninguna cosa, pero estoy en el pecado? Bueno, aquí está la respuesta para eso. Cristo murió en la cruz por todos los pecados, hasta los pecados que usted va a cometer en 20 años. Así que si Él murió por todos esos pecados y usted ya creyó en Él para su salvación, ¿dónde va su alma? Al cielo, porque usted tiene la vida eterna. Ahora, si usted quiere ser salvo hoy en día, tiene que reconocer eso, que usted es pecador delante de Dios, que merece el infierno por sus pecados, pero que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que resucitó el tercer día, que la única manera en que podemos ser salvos es creer y que no se puede perder la salvación. Eso es lo necesario para ser salvo. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Versículo 13 dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que Dios dice, si usted cree eso en su corazón, solo lo tiene que confesar con su boca, a pedirle al Señor que lo salve a usted del infierno, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por usted y está confiando solamente en Él para la salvación. Ahora, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por favor. Vamos a orar y voy a asistirle a usted. Si usted no es salvo, pero quisiera ser salvo, usted puede orar esta oración. ¿Ok? Y las palabras que yo le voy a decir no son palabras mágicas. Solo lo estoy asistiendo a usted a decirle a Dios lo que usted ya cree en su corazón. ¿Ok? Pero si usted cree que es pecador, merece el infierno, que Cristo murió por usted, que Él resucitó, quiere creer en Él para su salvación y que la salvación no se puede perder y quiere ser salvo hoy en día, simplemente tiene que orar esta oración. Señor, reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, pero creo por fe que Cristo murió y resucitó para salvarme. Pongo mi confianza 100% en el Señor Jesucristo para salvarme hoy en día. Gracias por salvarme. Amén. La Biblia dice, si usted, yo no puedo ver su corazón, yo no tengo esa habilidad, pero yo puedo saber, yo sé que Dios dice en su palabra que si usted oró eso y cree en su corazón, hoy en día ya es salvo. Más de eso, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y el 14, que si creemos en Cristo y confiamos solamente en Él, estamos sellados con el Espíritu Santo, que la Biblia dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión, no me acuerdo cómo va el versículo, pero la Biblia dice que, ¿cómo? La posesión adquirida, que significa que cuando usted es salvo,
el Espíritu Santo se le mete en usted, ¿verdad? Está en usted y está sellado, y la Biblia dice en Efesios capítulo 4, hasta el día de redención. Esa es la promesa que Dios le da a usted, que usted siempre va a ser salvo. ¿Okay? Así que gracias por su tiempo, gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes. Vamos a orar para despedir y a terminar, ¿ok? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por las personas que están aquí. Te pido que la palabra de Dios sea una obra en el corazón de los hombres y en todos nosotros, y gracias por los que creyeron en Cristo en este momento para ser salvo. Llévenos con bien en casa, en Cristo, en el nombre de Cristo, amén.